Horas extras. ¿A quién no le ha tocado quedarse unas cuantas horas más en el trabajo? Creo que a varios de aquí les ha sucedido. Josh y Sophie eran dos compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Laburaban en una pequeña empresa de sodas. En un momento de largas horas de trabajo, su jefe les pidió que se quedaran 1 o 2 horas más. Él se las pagaría, por supuesto. Eran las personas en las que más podía confiar. Llevaban años de trabajo y lealtad y su registro era impecable. Resulta que una de las máquinas había dejado de funcionar y en el lapso de esas horas llegarían las personas que se encargarían de dicho problema. Ellos aceptaron con facilidad. Igual no tenían a nadie que los esperara en casa y era dinero extra. Pasada la media hora, la empresa cerró. 1 hora más tarde los hombres llegaron a reparar la máquina. Al parecer, era más complicado de lo que parecía, puesto que tuvieron que quedarse 1 hora más de lo acordado. Ya los hombres terminando su trabajo se fueron. Josh y Sofía debían dejar todo con seguro para así irse a sus respectivas casas. Pero en medio de charlas y coqueteo que venían desde el pasado, terminaron dejándose llevar por el momento y culminar cualquier deseo que había entre ellos. Realmente no sabía que querías esto, dijo Josh. Lo más impresionante de todo es que la primera vez que pasó tenía que ser acá. Ciertamente le da un plus. Sofía respondió con una sonrisa. No terminó de hablar Josh cuando escucharon un ruido proveniente de la oficina de su jefe. Espera, ¿no se habían ido todos?, dijo Josh asustado de que hubiesen sido descubiertos. Sí, solo quedábamos tú y yo. ¿Tal vez Eric regresó mientras estábamos ocupados? Mierda, no digas eso, porque estaremos acabados. Ambos se dirigieron a la oficina con la idea de que serían despedidos, pero para su sorpresa, después de haber tocado la puerta varias veces, nadie abrió. No podía ser un error, porque ambos habían escuchado cómo se cerraba la puerta minutos antes. Simplemente no podía ser coincidencia. Se miraron a los ojos un poco desconcertados. Josh apartó la mirada solo para acercar su oído a la puerta, pero un gran golpe del otro lado los dejó helados. ¿Pero qué mierda? Ambos hablaron desconcertados casi al mismo tiempo. Ninguno pudo terminar la frase cuando la puerta frente a ellos se abrió. La oficina estaba casi oscura, solamente iluminada por una pequeña lámpara que estaba sobre el escritorio. Ambos con calma entraron a la oficina y Josh encendió la luz, esperando ver algún compañero bromista, pero solo lo recibió una habitación fría. Oye, vámonos de aquí y hablemos con el guardia. Sofía le hablaba con una voz casi apagada por el miedo. Sí, tienes razón. Vamos, salgamos de aquí. Cuando se dirigían a la puerta, esta se cerró de golpe y la luz principal se apagó, solo dejando aquella lámpara sobre el escritorio encendida de una forma intermitente. Josh, ¿qué rayos está pasando? ¿Por qué me haces una pregunta tan estúpida? El miedo que sentían los hizo gritar para que el hombre de seguridad fuera en su ayuda, pero por más ruido que hacían, nadie lograba oírlos. ¡No quiero morir aquí!, sollozaba Sofía, mientras Josh tomaba distancia para intentar golpear la puerta. Cuando ya estaba decidido, se impulsó hacia el frente y justo cuando la iba a golpear, las luces de afuera de pronto todas se encendieron. Esto hizo que Josh se detuviera. Empezaron a escuchar pasos afuera y por un momento pensaron que era el de seguridad, pero para su propio temor se escucharon pasos, suaves pero que poco a poco se iban acercando de manera tranquila. Lo próximo que escucharon fue como de repente patearon la puerta, la cual se abrió, mientras todas las luces se apagaron, incluyendo la de la lámpara, en el mismo instante. Ambos se quedaron perplejos en la oscuridad. Ni podían hablar de la impresión. No podía caber en sus mentes que algo tan irreal estuviese sucediendo.
Josh fue el primero que pudo salir de su asombro. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono para llamar a la policía. Pero para su desgracia, no había señal. Encendió el flash de su linterna para ver a su alrededor, y estaba Sofía en un rincón con una cara de aterrada que confundió más a Josh. Oye, tranquila, estaremos bien, en serio. Trataba de calmar a una mujer que estaba a punto de morir del susto. ¿Eres estúpido o te haces? ¿Aún piensas que eso, lo que sea, nos va a dejar ir así como así? No sabemos lo que es, lo sé. Pero debemos bajar. Josh ayudó a poner de pie a Sofía, pero parecía una muñeca. Se dejaba mover como él quisiera, así que decidió cargarla. Caminaba iluminando solo con el flash de su teléfono, mirando hacia todos lados. Poco a poco empezó a bajar las escaleras y tenía pensado dirigirse a la salida principal, pero lo que vio allí lo dejó helado. Parado justo al frente de la puerta se encontraba alguien que no se podía distinguir bien. ¿Quién eres?, preguntó Josh, muerto del miedo. Aquella persona solo estaba recostada contra la puerta sin inmutarse. Sofía, quien levantó un poco la cabeza, empezó a gritar desesperadamente, haciendo solo que el único cuerdo de la situación, siendo Josh, se pusiera de los nervios. Los gritos de Sofía lo volvían cada vez más loco, y aunque le pedía que dejara de gritar, ella no lo hacía. Antes parecía que le daba más fuerza. Lo único que se le ocurrió a Josh fue matar a Sofía tomándola por su cuello. Ya no la soportaba y lo estaba volviendo loco. Aquel hombre que estaba parado en la puerta cambió su posición y lentamente se dirigió hasta donde estaban estas dos personas. Sofía poco a poco quedaba inconsciente, y al Josh darse la vuelta tenía un hombre enfrente que llevaba una máscara de conejo ensangrentada. Vestía un traje muy elegante que no se adecuaba a esta época. En su mano tenía un reloj de bolsillo. Josh, al verlo, se puso de pie dando un paso hacia atrás, tropezando con el cuerpo de Sofía y cayendo. ¿Quién carajos eres?, preguntó con un tono de voz muy alto, intentando sonar un poco fuerte para sonar imponente. Ya sabía él que en estos temas, el más rudo es quien gana. Aquella persona solo lo miró y sonreía. Cada vez daba un paso más hacia el frente hasta donde estaba él, caminando de una manera muy peculiar. Josh se arrastraba intentando alejarse lo más que podía de aquel ser. Este hombre se detuvo justo al frente del cuerpo de Sofía, se agachó y tomó sus signos vitales. Luego la agarró entre sus brazos y le dio la espalda a Josh. Él empezó a iluminarlo con el flash de su teléfono y lo vio perderse en la oscuridad, junto con el cuerpo de aquella mujer que estaba casi al borde de la muerte. Se puso de pie y corrió hacia la salida. ¿Pero qué demonios?, dijo sorprendido al ver que la puerta por la cual había entrado y salido tantas veces, en la misma en la que hacía unos segundos aquel hombre estaba recostado, ya no estaba. Parecía como si la hubiesen quitado y en su lugar la reemplazaran con un muro de concreto. Esto no podía ser posible e iba más allá del entendimiento de Josh. No sabía qué hacer. A su teléfono le quedaba poca batería y sería cuestión de minutos para quedarse en la oscuridad total. Decidió subir las escaleras y regresar a la oficina, pues pensaba que en ese lugar estaría mejor posicionado que en la interminable oscuridad de sección de trabajo. Empezó a subir las escaleras en un temblor que no podía controlar. Su poca cordura hizo que atentara con la vida de su amiga de hace muchos años. Además, aquel ser se la había llevado quién sabe a dónde, y ya no sabía dónde estaban ambos. Pero lo más importante, ¿qué era él? ¿Un demonio? ¿Un fantasma? ¿Un humano? No, un humano no podría hacer este tipo de cosas. Desaparecer una puerta ni un mago podría hacerlo sin el truco ya preparado. Estando ya en la oficina,
Josh trataba de encender la lámpara, pero sus intentos eran en vano. Parecía que se había ido la luz en todo el lugar. Después de unos intentos sin resultado, su teléfono se apagó, dejándolo en una oscuridad que penetraba en lo más recóndito de su ser. Lo único que podía escuchar eran sus latidos resonar por toda la habitación. Esto hacía que cada vez más cayera en el abismo de la locura. Se tiró al suelo, se quejaba y gritaba descontrolado. No quería estar más en esta pesadilla. Quería despertar, pero era imposible despertar de la realidad. Pasaron unos segundos, los cuales fueron horas para él. Sentía como si el tiempo se detuviera en ese momento. No podía moverse, estaba totalmente paralizado, escuchando unos pasos en la habitación cada vez más cerca de él. De un momento a otro cambiaban de dirección, como si caminara en círculos por el lugar. De repente escuchó cómo se movía la silla detrás de él, justo la que quedaba cerca del escritorio, y todo volvió a la normalidad. La luz regresó y parecía haber tenido control de sí mismo, pero había algo en lo que no podía dejar de pensar. En la silla. Sabía que se había sentado justo detrás de él y escuchaba cómo rechinaba al girarse en ella. Temía por lo que vería. Sabía muy bien quién estaba sentado en ese lugar. Se puso de pie de una manera lenta, como si retardara el proceso. Sabía muy bien que algo estaba en esa habitación y no era de este mundo. Dio la espalda al escritorio, ya que temía voltearse y cada parte de su cuerpo estaba helada de solo imaginar lo que había detrás de él. Pero sabía muy bien que tarde o temprano debía hacerlo. Aquel hombre que llevaba una máscara extraña y un atuendo muy elegante estaba justo enfrente de Josh, situado en la silla y apoyando sus manos encima del escritorio mientras enlazaba sus dedos. ¿Quién eres y qué quieres de mí?, preguntaba Josh. La respuesta de aquella persona tan serena fue un movimiento de su cabeza en negación. De alguna u otra forma, Josh sabía que estaba en problemas y que difícilmente este tormento por el que estaba pasando no se iba a acabar, o por lo menos no de una buena forma. Tomó un respiro y agarró una silla cerca y se sentó enfrente de él. Aquel hombre elegante empezó a reír de una manera pacífica y empezó a dar vueltas en la silla giratoria. La manera en la que perturbaba la poca tranquilidad que iba recobrando Josh se perdía por las burlas de este hombre. No hablaba, no decía absolutamente nada, simplemente giraba y se reía, hasta que detuvo la silla y se quedó mirándolo fijamente. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, balbuceaba Josh tratando de sacar información. Pero aquella persona ni siquiera se inmutaba, hasta que después de pasados unos minutos sacó algo de su chaleco. Era un cuchillo, ni muy grande ni muy pequeño. En ese momento Josh se puso de pie de un brinco y se alejó del escritorio. Lo que sucedía era más extraño de lo que parecía. El hombre empezó a mirar su cuchillo, mientras éste empezó a soltar sangre de él como si acabara de cortar un pedazo de carne. Josh lo veía con asombro hasta que empezó a sentir en su brazo un ligero corte no muy profundo, pero de ningún objeto aparente. Realmente estaba siendo cortado sin que nadie lo tocara. Empezaron a salirle cortes por todos lados, uno tras otro, pero cada uno era más profundo que el anterior. Lo único que podía hacer Josh era gritar. Estaba siendo torturado de una manera horrible. Pero al parecer sus gritos se quedaban en la habitación, porque nadie podía escucharlos. La peor parte es cómo se le empezaron a salir los ojos de sus cuencas. Se le caían los dedos. Arrodillado en el piso de dolor, no podía hacer nada más que gritar, hasta que de un momento a otro cayó y no emitió ningún sonido más. Aquel hombre misterioso se puso de pie y al llegar al medio del salón donde se encontraba Josh,
Se dejaba ver unas manchas de sangre que poco a poco se desvanecían desde el piso, acabando así con la existencia de aquel hombre que casi mataba a su amiga, de la cual había estado enamorado, o eso pretendía. Sacó un pañuelo y muy sutilmente empezó a limpiar su cuchillo, que ahora estaba ensangrentado, dejándolo limpio y reluciente. ¿Cómo lo había hecho sin siquiera tocarlo? Estaba fácilmente a unos 3 metros cuando Josh empezó a sufrir. A la mañana siguiente, como de costumbre, los trabajadores empezaron a llegar y en ellos incluido Eric. Lo primero que vieron fue a la señorita Sofía en medio del lugar, inconsciente. Rápidamente fueron en su ayuda. Cuando despertó empezó a gritar y a relatar lo que había sucedido, también admitiendo que Josh la había intentado asesinar. Explicaba y aseguraba que un hombre de una máscara de conejo los había estado acechando toda la noche. Esto solo causó confusión en algunos y risas en otros, porque nadie en el lugar sabía quién era Josh. Quisieron ayudarla, pero seguía insistiendo sobre lo sucedido esa noche. Solo se quedaban viéndola peor y ya empezaba a generar miedo en algunos. Lo único que pudieron hacer por ella fue llamar a la ambulancia y que ellos se encargaran de su salud. Al parecer, después de esa noche, su mente y su personalidad no fueron las mismas de antes. Se perdió a sí misma. Sé que no viviré mucho, pero espero que alguien pueda escuchar esto y algún día detener a ese maniático, dijo Daniel, ya casi esperando su muerte. Escuchaba cómo a poco se acercaba a la puerta y ponía su mano en la perilla, pero de un momento a otro solo se escucharon gritos desesperados y golpes contra la pared y el suelo. Daniel temía el salir a ver qué sucedía, así que solo se quedó en la cama esperando a que todo terminara. Pasados unos minutos decidió salir. No sabía quién fue ni cómo, pero ahora Josh estaba brutalmente masacrado en el suelo y descuartizado. Vio a alguien cruzar la puerta, así que bajó las escaleras corriendo pensando que su padre aún seguía con vida. Pero no fue así. De hecho, solo lo tomó por una alucinación. Daniel había sido salvado por aquel extraño hombre, pero ¿cómo pudo hacerlo? Josh ya tenía una vida años adelante. ¿Cómo es que nadie lo recuerda? Todo lo que se había labrado en su vida después de Wilston había sido en vano. Nadie podía recordarlo como si nunca hubiese existido. ¿Quién era aquel hombre? Difícilmente alguna vez se podrá averiguar. Lo único que sabemos hasta ahora es lo que Sofía grita en las noches desde el hospital psiquiátrico. Todd Crane.